Hola, hoy vamos a hablar sobre continuidad. Esperen, dejen luego más chico. Bueno, entonces seguro ustedes ya conocen el concepto de continuidad como funciones de un intervalo a, b en R. Y pues ya saben identificar funciones continuas basadas nada más en su gráfica, en su dibujo, se puede decir. Pues son cosas de este estilo, ¿no? Cosas que las puedo dibujar de un solo golpe sin levantar el lápiz del papel, y cosas de este estilo ya no son funciones continuas, ¿está bien? Básicamente la idea es que si yo tomo un punto acá, x0, entonces la idea es que puntos cercanos a a x0, x0 menos delta, x0 más delta, van a dar a puntos cercanos en la imagen, tanto como yo quiera. ¿Está bien? Si aquí yo tengo f de x0, este es f de x0 más epsilon, f de x0 menos epsilon, ¿no? Entonces, me puedo acercar al f de x0 tanto como yo quiera, y van a ser puntos cercanos acá abajo, van a ir a dar puntos cercanos allá arriba, lo que no pasa acá. ¿Está bien? Aquí puede haber puntos cercanos acá, pero aquí puede ser que puntos cercanos a la imagen pues ya no tenga. ¿Está bien? Porque este se sale ahí de la vecindad de radio epsilon, digamos. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea del dibujo. ¿Y cómo se formaliza esto? Recuerden que la definición es una definición puntual. Si yo tengo un x0 en la coma b, entonces f es continua en x0 si para todo epsilon, o sea, cualquier distancia aquí en la imagen, existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, o sea, los puntos que están acá, entonces, vamos a ponerla así, tal que si x está en la coma b y la distancia x0 es menor que delta, entonces la distancia del valor absoluto de f de x a f de x0 pues es menor que epsilon. Y esa es la definición que nosotros conocemos de continuidad y es exactamente la que se viene reflejada en este dibujo. Entonces, si nosotros queremos hablar de continuidad ya en diferentes dimensiones, porque pues eso está contenido en R, pero si nosotros ya quisiéramos trabajar de Rn a R, o de RRN, o simplemente R2, o de R3 a R2, o de R3 a R3, ¿cómo le vamos a hacer? La pregunta, ¿cómo definimos la continuidad? En realidad, pues no es complicado la definición, porque si ustedes se dan cuenta, esta parte que está acá, que es valor absoluto, y estas partes del valor absoluto, en realidad las podemos sustituir simplemente por la norma y escribirla tal cual así. Una función es continua en x0, si para toda de epsilon mayor que 0 y para toda x en mi dominio existe una delta mayor que, bueno, existe una delta, tal que si la norma de x menos x0 es menor que delta, entonces f de x menos f de x0 es menor que epsilon. ¿Está bien? Entonces, pues eso en realidad pues, se puede escribir, nada más cambiando valor absoluto por la norma. Entonces, pues vamos a poner esa definición. Entonces, definición. Sea A subconjunto, vamos a decir, de Rm. No vamos a poner Rn, ¿está bien? Y sea F de A en otro Rm, ¿está bien? Puede ser igual el M o puede ser distinto, no importa. Entonces, decimos
que f es continua en un punto x0 de A. ¿Está bien? Si pasa lo mismo, si para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si x está en A, y aquí es donde cambia, y la norma de x a x0, aquí estamos pensando en la norma euclidiana, recuerden. En realidad se puede poner cualquier norma, pero para nosotros en este curso estamos utilizando la norma euclidiana. Tal que si la norma de x a x0 es menor que delta, entonces la norma de euclidiana, pero ahora en Rm, la norma de f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Sí, dense cuenta que aquí sería la norma euclidiana en Rn y aquí sería la norma euclidiana en Rm, aunque usualmente se ponen igual, pero ustedes deben de tener el contexto en el que están. ¿Sí? Entonces decimos que es continuo en un punto si pasa eso. Y pues esto se define nada más en un punto, pero si yo quiero hablar de continuidad en todo el conjunto, como continuidad en todo intervalo, entonces todavía se dice más. Además, decimos que f es continua en A si para cada, si f es continua en cada punto x0 de A. ¿Ya? Entonces así ya dijeron que la función es continua. ¿Qué quiere decir que una función sea continua? En un subconjunto de Rn y que la función tenga valores en Rm. Es exactamente lo mismo a nivel de cuenta, se puede decir. Bueno, y lo que vamos a ver hoy es cómo puedo hablar de continuidad en términos de abiertos, de cerrados, de sucesiones. Entonces, bueno, pues algunos ejemplos rápido. Ustedes pues, son los primeros que siempre deben de conocer. Ah, no, perdón, demostración. Ejemplos. Pues el más fácil siempre va a ser la norma. Si ustedes consideran la norma, esta es una función que va de Rn a R, ¿sí? Porque agarra, de hecho, pues acá está en los positivos, ¿no? Los mayores iguales que 0. Agarra vectores y nos da escalares. Entonces, las normas siempre son continuas. Una norma en Rn siempre es continua. Es continua en Rn. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque básicamente, si ustedes se dan cuenta, todo lo que necesitamos ver es relacionar las imágenes con alguna constante multiplicada por la distancia de los puntos. Y aquí sí se puede, porque si ustedes se acuerdan de las propiedades de la norma, el valor absoluto de la distancia entre dos puntos de la norma, algo así, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Estas son como las imágenes de la función. Sí, pero ahora mi norma euclidiana aquí en R es el valor absoluto, por eso le pongo el valor absoluto. Si quieren lo pongo más cerca para que no se vea tan feo. El valor absoluto de estas cosas, pues hay una desigualdad que nos dice que esto es menor o igual que la diferencia de las normas. Y no es tan complicada el probar, digamos, esta desigualdad. Entonces, si yo doy epsilon mayor que 0, agarro delta igual a epsilon, pues la distancia de las imágenes para cualquier punto x0 en Rn, ustedes agarran x0 en Rn, fijo, entonces pues si la distancia es menor, si las distancias son menores que deltas, pero esto es igual a epsilon, las imágenes van a ser menores que epsilon. Entonces f es continua en Rn porque lo es en cada punto de x0. Y en realidad pues es sencillo esta propiedad.
Entonces, este es el ejemplo más básico que ustedes deben de conocer de una función continua. Las normas siempre son funciones continuas en el espacio, ¿sí? En general, de hecho, hasta ni siquiera tiene que ser Rn. Si llegan a estudiar continuidad en espacios normados, el primer ejemplo también se considera las funciones continuas. Y así pueden también probar dos otras funciones que son inmediatamente continuas. Se puede probar es que si ustedes tienen Rn, la suma de vectores como función que va de Rn cruz Rn vamos a dejarlo así, la suma de vectores. Esperen, vamos a dejarlo así. ¿Cómo lo podemos poner? Porque es que aquí tengo un producto y no les he definido, pero un producto. La suma de un vector fijo es una función continua. Es decir, si ustedes agarran, vamos a decir, suma x0, vamos a ponerla así, sea x0 en Rn, y entonces agarren suma x0 como función de Rn a Rn dada por suma x0 de un x, pues nada más sumen más x0 para toda x en Rn. Esta es continua. ¿Por qué? Porque si ustedes otra vez se dan cuenta, la distancia entre las imágenes, que en este caso es algo así como suma x0 de x menos suma x, vamos a ponerle de x1 para que sea otro punto fijo, algo así como sea x1 en Rn. ¿Está bien? Entonces, pues esto es igual a x más x0 menos x1 más x0, ¿sí? Pero pues esto es igual, se van a cancelar los x0, es x menos x1. Entonces si yo doy epsilon mayor que 0, mayor que 0, y doy delta igual a epsilon, y tomo un x tal que x menos x1 es menor que delta, pues entonces va a quedar que la suma es menor que delta, pues esto es igual a epsilon. Y ya, entonces se puede decir que las traslaciones son funciones continuas. ¿Está bien? Entonces, pues no es nada complicado. Y así pueden hacer como algunos ejemplos todavía sencillos en Rn. Si ustedes agarran un escalar fijo, y ustedes multiplican o consideran la función, vamos a decir, pues no sé cómo la puedo poner, f lambda 0, que va de R a Rn, dada por multiplicar por un escalar fijo, sería f lambda 0 de x. Pues lo mandan a lambda 0 por x para toda x en Rn. ¿Sí? Eso también es continuo. ¿Sí? Y es lo mismo porque si ustedes dan x1 un punto en Rn fijo, para ver que es continuo ese punto, entonces pues nada más se fijan en las imágenes, en las normas, ¿no? Fíjense que estoy poniendo norma porque cae en Rn. Entonces, ¿qué pasa entre las imágenes? F lambda 0 de x menos f lambda 0 de x1, pues esto es igual a lambda 0 por x menos lambda 0 por x1, pero pues esto lo puedo poner lambda 0 por x menos x1, y esto lo puedo sacar como el valor absoluto de lambda por norma de x menos x1, algo así.
Entonces, si yo doy un x fijo y yo doy un epsilon mayor que 0, vamos a suponer aquí lambda distinto, lambda 0 distinto de 0, porque si lambda 0 es igual a 0, es obvio que es continuo. Que es continua. Porque es la función constante 0. De hecho, ahorita lo ponemos en un ejemplo. Las funciones constantes en todos lados siempre van a ser funciones continuas. Entonces, ¿para qué lo quiero distinto de 0? Porque si x1 es un punto en Rn fijo y doy un epsilon mayor que 0 cualquiera, pues considero delta pues igual a algo así como epsilon entre, pues hasta le podemos poner epsilon entre 2 para asegurar todavía que es menor que epsilon por el valor absoluto de x0. Entonces, si x1 es tal que la distancia de x a x0 es menor que delta, entonces pues va a pasar que esto es menor, que esto es igual a todo esto, pero aquí ya llego que esto es norma de x1 x menos x1 por el valor absoluto de lambda 0. Pues esto es no es otra cosa más que, pero esto es menor que delta o algo así. Esto es menor que lambda 0 por delta, porque así lo escogí. Pero entonces lambda 0 por delta es como pasar el delta de este lado. Entonces nos va a quedar que esto es igual a epsilon entre 2, que esto es menor que epsilon. Y ya. Entonces mostraron que multiplicar por un escalar fijo pues es una función también continua. Entonces f lambda 0 es continua en Rn. Y así, tienen otro ejemplo. Ya 4, apuntamos al ejemplo pues, más trivial. Si yo tengo un punto A0, un vector fijo en Rn, digamos, y considero la función f(a0) que va de Rn a Rn, dada por pues la función constante A0, que sería cualquier vector, lo mandan a 0. Para todo vector x en Rn es obviamente, o es claramente, continua, ¿sí? Es una función constante. O sea, ya ni siquiera la hacemos porque la diferencia entre las imágenes pues siempre da 0. ¿Está bien? En particular, la función constante 0 es continua. Y así, hay muchos ejemplos. En realidad, pues es un tema más grande de cálculo 3, donde se analizan las funciones continuas. Y pues todavía hasta se puede decir más sobre las funciones continuas. Pero vamos a probar otros resultados para que vean a qué me refiero. Porque cuando hay diferentes casos. Puede pasar que aquí sea, digamos, que vaya de R a Rn, o a R2 o R3. Esas van a ser curvas. O que vaya de R2 a R. Esas van a ser superficies. Y entonces, dependiendo de qué tenga aquí o qué tenga acá, la función viene determinada por funciones coordenadas. Y las funciones en R de Rn a Rm van a ser continuas, solo si sus entradas son funciones respectivamente continuas. Pero bueno, para eso no va a ser nuestro tema. En realidad, pues eso ya es más profundizar en cosas de cálculo 3, cálculo vectorial, donde se puede analizar pues más con cuidado y dar muchos ejemplos de funciones continuas así explícitas. Aquí pues nada más queremos quedar con la idea geométrica. Por ejemplo, esto que las traslaciones son funciones continuas, multiplicar, o sea, hacer más grande todo el espacio o un conjunto por una función, por un escalar no cero, también es una función continua. También vamos a ver que la función distancia de un punto a un conjunto, como lo hemos estudiado, es una función continua. Unas proyecciones que por ahí van a salir sobre conjuntos convexos van a ser funciones continuas, entonces lo vamos a adaptar simplemente a lo que queremos, nada más. Bueno, entonces, pero lo que sí es importante es qué relación tiene esto con los abiertos y los cerrados.
¿Está bien? Entonces vamos a probar un resultado muy importante en continuidad con respecto a con respecto a abiertos y cerrados, pero para eso necesito yo primero recordarles qué es lo que quiere decir la imagen inversa y la imagen directa, porque esto es muy importante. Entonces, recordatorio. Esto es de superior 1, álgebra superior 1. En general se da en los primeros años de la universidad, el primer semestre, en una carrera de matemáticas o de ciencias. Dice, recuerden que si ustedes tienen una función de A en B función, y si toman un C subconjunto de A y D un subconjunto de B, entonces ustedes pueden definir los siguientes conjuntos. Definimos la imagen inversa del conjunto D, ahorita hago el dibujito, son los puntos X en A, tal que cuando le aplican la función le pegan a D. Y esta le voy a poner imagen inversa. Y la imagen directa, hagan de cuenta que agarran un punto de acá, lo evalúan, son los f de x, tal que x está en D. Y le aplican la función y así lo hacen con todos los puntos. Por eso le llaman, imagen directa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas cosas? Pues lo que hacen es que ustedes tienen su función, aquí tienen su conjunto A, aquí tienen su conjunto B, de aquí para acá, pues agarran su función. Entonces, vamos a ver, si ustedes tienen un subconjunto C de acá, digamos, todo esto, la imagen directa lo que me dice es que le hace la función a todo esto, acuérdense. Se agarra estos puntos y los empieza a aplicar la función, pues a lo mejor pues hace por ahí una otra cosa, lo transforma. ¿Está bien? Por eso a veces las funciones se llaman transformaciones. Esa es la imagen directa. Vamos a ponerle, esta es f de, si este es C, esto es f de C. La imagen inversa es al revés. La imagen inversa es agarrar un cachito acá y ver de dónde viene. ¿Está bien? ¿Qué puntos cumplen que, vamos a ponerlos por acá, qué puntos cumplen que cuando yo le aplico la función van a pegarle ahí? ¿Está bien? Todos estos, ¿no? Todos estos, cuando yo le aplique la función, van a ir a caer a este conjunto. Entonces, este de acá se le llama imagen inversa del conjunto D. Si este fuera el conjunto D. ¿Sí? Entonces son dos cosas distintas. Y hay propiedades de la función inversa y la imagen inversa y la imagen directa con respecto a la unión y a la intersección. Entonces ahorita no vamos a ver tanto eso, pero sí se los encargo que lo repasen porque luego se necesita, lo vamos a utilizar. Bueno, hay una que sí siempre se cumple, es con respecto a la diferencia. Entonces fíjense, entonces la imagen inversa, la más importante es que la imagen inversa cumple todo. La imagen inversa abre todo, se dice así. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen una función de A en C, entonces, vamos a poner todavía una función y tienen C1, C2, vamos a ponerle aquí AB. Y tienen, vamos a ponerle mejor D1, D2, D1, D2 subconjuntos de B. Entonces la imagen inversa va a abrir todo. F la menos 1 de D1 unión D2 es igual a F la menos 1 de D1 unión F la menos 1 de D2, F la menos 1 de D1 intersección de 2 es igual a F la menos 1
de D1 intersección f a la menos 1 de D2, otra cosa que sea f a la menos 1 de D1 menos D2, también lo abre, f a la menos 1 de D1 menos f a la menos 1 de D2, y otra cosa que hace es f a la menos 1 de el complemento x menos D1 es igual a, perdón, ahí es y, porque el universo del otro lado es y. De y menos D1 es igual a x menos f a la menos 1 de D1. Esto lo que dice es que la imagen inversa del complemento es el complemento de la imagen inversa. Algo así. ¿Está bien? Entonces, esas propiedades son importantes con respecto a la unión. Ya no las apunto porque creo que ahorita no las vamos a ocupar. Si las llegara a ocupar, las anoto, porque esta es la que vamos a utilizar nosotros. La continuidad tiene mucho que ver con las imágenes inversas. Ahorita la vamos a ver. Entonces, pues traten de probar estas equivalencias y se van a dar cuenta que no son complicadas. Por ejemplo, vamos a ponerle A, B, C, D. Entonces, por ejemplo, vamos a probar primero la A. Si ustedes toman un X en la imagen inversa de D1 unión D2, esto implica que, por la definición, es que cuando le apliquen la F a la X, le va a pegar a lo de adentro. F de X está en D1 unión D2. ¿Y qué pasa acá? Entonces f de x está en D1 o f de x está en D2. ¿Está bien? Pero ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que entonces f de x está en la unión en D1. No, perdón. Entonces esto quiere decir que, cada uno por separado, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, este de acá lo que quiere decir es que x está en la imagen inversa de D1. X está en la imagen inversa de D1. O, ¿qué quiere decir esto? Que x está en la imagen inversa de D2. ¿Pero qué quiere decir esto? Entonces, quiere decir que x está en la unión f a la menos 1 de D1 unión f a la menos 1 de D2. Así. Y ya, entonces probarían la primera contención, que está contenido en este. Pero también al revés, porque es, de hecho, esta es un sí solo sí. Si x está acá, me voy a ir para atrás, entonces x está acá, por definición. Pero si x está acá, por definición de la imagen inversa está acá. Pero si ese está acá, lo que por definición me dice que está acá. Y si f de x está en D1 unión de 2, lo que me dice es que está acá. Ya, entonces se dan cuenta, en realidad pues hasta es un sí solo sí, de un solo golpe se puede hacer. Y así se pueden hacer la B, ahorita hacemos la C para que quede más o menos claro. Y así en general también se hace la imagen inversa. De hecho, estas no tienen por qué cumplirse, no se cumple solamente para una cantidad finita. De hecho, aquí se pueden poner una unión arbitraria o una intersección arbitraria y siguen jalando. Es lo mismo, ¿está bien? Entonces, vamos a ver la C. Fíjense, la C. Entonces, tomen un X que está en f a la menos 1 de D1 menos D2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que f de X está en D1 menos D2. Entonces, lo que quiere decir es que f de X está en D1 y f de X no está en D2. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues de acá nos está diciendo que x está en f a la menos 1 de D2. Y lo que nos está diciendo es que x no está en f a la menos 1, perdón, de D1 y aquí de 2. Porque si estuviera, entonces nos estaría diciendo que x está, que f de x está en D2, lo cual no pasa. Entonces, pues ya x está en f a la menos 1 de D1 menos f a la menos 1 de D2. Aquí no se puede hacer tan sí solo sí o sí. A ver, si x está acá,
Entonces quiere decir que x está en f a la menos 1 de 1 y x no está en f a la menos 1 de 2. Entonces esto quiere decir que f de x está acá y x no está acá. Y entonces esto quiere decir que f de x está acá. Ah, sí, entonces también todos estos se pueden hasta con sí solo sí. Entonces todos estos hasta les podemos poner sí solo sí aquí, ¿no? Entonces x está acá, sí solo sí, esto pasa. Y f de x están de 1 de 2, sí solo sí, lo de abajo. Pero estos dos pasan, sí solo sí, pasan estos. Y estos dos pasan, sí solo sí, pues estos los pueden checar. ¿Está bien? Entonces, según yo está, jala bien. Entonces, a ver, traten de verificarlo y van a ver que sí. Ok, y pues las demás se hacen similar. Entonces no hay necesidad de probarlas porque pues ya se les queda ahí de tarea moral. Bueno, y entonces, ¿para qué queremos esto? Porque la continuidad se puede escribir con estos términos y relacionado con la topología. Entonces, básicamente, lo que vamos a probar en la siguiente sesión, si ustedes tienen acá, digamos, Rn, y tienen acá, digamos, pues no sé, Rm, ¿sí? Entonces vamos a probar ¿qué es lo que está diciendo la continuidad? Lo que está diciendo es que una función es continua, f, en un punto x0, si analizamos la definición, que dice, si para todo epsilon mayor que 0 existe una delta, tal que si x es menor que delta, x menos x es menor que delta, entonces las imágenes f de x menos f de x es menor que epsilon. Pero esto que está acá en realidad es una bola. La bola de radio delta con centro en x0. Y esto que está acá es en realidad otra bola. Es la bola de radio epsilon con centro en f de x0. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que estoy diciendo es, una función es continua si para todo epsilon mayor que 0, si un punto existe una delta, existe una bola, tal que los puntos que están dentro de esta bola van a caer, cuando le aplican la función, a los puntos dentro de esta bola. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, eso lo que está diciendo en realidad tiene que ver con abiertos. ¿Se dan cuenta? Pues esos son conjuntos abiertos. Entonces, lo que vamos a probar es que una función es continua si para cualquier punto y para cualquier bola que yo dé acá de radio epsilon, así, bueno, imagínense una bola bien. Uy. ¿Sí? Para cualquier bola de radio epsilon, imaginen que es R3, va a existir una bolita aquí de radio delta, a lo mejor más pequeña. No sabemos bien, nada más es así ideal. De tal manera que cuando yo le aplique la función a toda esta bola, va a caer aquí. No sé cómo la transforme, no sé cómo la haga, pero la va a hacer que caiga dentro de esa bola. Eso es lo que se relaciona con los abiertos. Vamos a ver entonces que una función es continua si regresa abiertos en abiertos. Si regresa cerrados en cerrados. ¿Está bien? Entonces esa es su relación con la topología. Pero bueno, eso lo vemos en el siguiente video. Bye.